Bueno, Guillermo, otra vez nos encontramos aquí conversando, ¿no? Sí, señor. Sobre nuestros temas de siempre, que en este caso, que lo vamos a centrar en tu experiencia dentro de este proceso de los pioneros y la historia de la computación colombiana, donde cada uno tiene como su esencia, ¿cierto? Cada uno tiene el área en que estuvo, ha estado o sigue trabajando. Digamos, contigo volvemos a certificar que los fundadores de los sistemas son los ingenieros civiles, ¿sí? Porque la mayoría de los primeros son civiles antes de que existiera la ingeniería de sistemas. Tu ingeniería en los Andes, tu maestría en la Universidad de los Andes y toda una trayectoria donde cuando en el medio hablamos de ti pensamos en dos cosas, software e internacionalización. ¿Sí? Mirando ese recorrido tuyo, que lo hemos hablado mucho, hablaremos del área técnica un poco y todo eso, pero yo me encuentro con una historia donde has pasado, y lo voy a mencionar acá, lo tengo anotadito porque no se me olvidó, que la lista es larga, por Perú, por Bolivia, tengo Costa Rica, México, Uruguay, Chile, Salvador, Honduras, Guatemala, México, China, Holanda, Asia y Europa, Tampere en Finlandia, ¿sí? Que me contabas que seguramente mencioné la lista al revés de la cronología, pero que es un ejemplo a mostrar a la juventud estudiosa de estos temas de sistemas, de cómo es posible que una persona logre una internacionalización de su software y de su profesión como tú, que es un caso muy especial. Obviamente ahí la idea es que comencemos a hablar y nos vas contando un poco de primero, cuál es la característica para que una persona, familiar o mental o cual, para que comience a trabajar fuera del país, porque nosotros en Colombia somos muy locales. Entonces de pronto comencemos por esa historia. Bueno, Manuel, yo creo que el inicio mío fue accidental. Yo comencé a trabajar en el tema de sistemas a raíz de la tesis en la universidad. Me tocó meterme mucho con los computadores. Tenía que ser, para la tesis tenía que hacer muchas operaciones matemáticas, invertir matrices gigantes y cosas por el estilo. Entonces me metí mucho en el tema de los sistemas. Y cuando salí de la universidad, trabajé primero en una compañía de seguros un tiempo y después con una persona que era en esa época, mi cuñado, fundamos una compañía para comenzar a trabajar cosas de sistemas, inicialmente en la parte financiera, manejar contabilidades, cosas de ese estilo. Y estuvimos mirando opciones para conseguir una plataforma. En esa época el Digital PDP-11 y el Texas 990 eran las máquinas mercado, pero pues para nuestra capacidad costaban una fortuna. Sí, sí. Entonces resolvimos ir a Estados Unidos, nos invitó Alberto por ahí a conocer Texas. Fuimos a Texas Instruments en Houston. Y en ese viaje conocimos una máquina distinta que se llamaba el TI, que era un microcomputador. Ese ya no era un minicomputador, era una máquina un poquito más sofisticada que lo que era un Radio Shack en esa época. Sí. ¿Eso era qué año, más o menos? Esto debió ser en el año 78, por ahí. 78, sí, por ahí tal vez. Por esa época, sí. Antes del IBM PC. No ha salido todavía. No ha salido el INPC. Sí, Esta es una máquina que trabaja bajo CPM. CPM, sí, Sí. de Digital De Research. Digital Research, De exactamente. Gary Kildall. Sí, señor. Yo tomé clases con Gary Kildall. Ah, caray, maravilla. De desarrollo de BIOS multiusuarios, ¿cómo le parece? Pero conocimos y era el llamado casi para ser el del sistema operacional de IBM en una época. Sí, CPM, que fue CPM. muy famoso. exacto. Entonces, compramos una máquina de esas y la importamos. En esa época no era como ahora que uno trae computadora, hay que hacer todo un proceso para traerlo. Importamos una máquina de esas y comenzamos a programarla en lo que yo sabía que era Fortran. Fortran, claro. Entonces, raro. CPM Fortran. Sí, CPM Fortran. Pero Fortran era nuestro lenguaje inicial. Nosotros sí. O sea, lo único que Fórmula yo- Translation. Sí, lo único que sabíamos era Fortran. Entonces montamos un sistema de contabilidad en Fortran
montamos un sistema de facturación en Fortran, conseguimos un par de clientes. El primer cliente, curiosamente, fue un veterinario que tenía varios clientes, varias fincas y entonces nos explicó cómo hacer un programa para administrar Atos. Y montamos un sistema para administrar Atos con el doctor Ernesto Huertas, que lamentablemente murió en un accidente con sus hijos después. Sí. Bueno, eso pasó durante un tiempo. Después yo me retiré de Procómputo y comencé a trabajar, seguí trabajando en el tema software. Finalmente Procómputo cambió, que siguió trabajando por su lado, cambió, dejó esta distribución de esta compañía y comenzó a trabajar, si no me equivoco, con Pertec. Pertec, sí, claro, los primeros micros, casi de los primeros micros. Entonces, yo volví a Estados Unidos, a donde esta gente, y comenzamos a vender las máquinas de estos señores de TI, que ya esta compañía se llama TI, y la compañía después cambió de nombre, se volvió Maxicom, bueno, y siguió funcionando. En un momento, esta compañía firmó un contrato de distribución con una empresa en Finlandia, que se llamaba Datamax, para distribuir esas máquinas en Finlandia. Y eso surgió a raíz de una gira que se hizo por Europa en una cosa que se llamaba el Rocky Mountain High Tech Mission, donde iban 8 compañías que tenían tecnología importante. Una de esas era Maxicom. Había unos tipos que tenían satélites, otros tenían fibra óptica, que en esa época era pues claro, del otro mundo. Una novedad, y como este señor no tenía software, nos invitó a que lo acompañáramos para que, como iba a mostrar sus máquinas, pero no tenía nada que las máquinas hicieran, entonces que mostráramos un software. Nosotros hemos hecho un software muy básico de reaseguro sobre esa máquina y ese fue el software que íbamos a mostrar. Hicimos el recorrido con ellos y a raíz de ese recorrido él logró firmar un contrato en Finlandia, comenzaron a trabajar en Finlandia. Bueno, eso pasó ahí. Sí. Pero después de un año más o menos, o un año y medio, esta compañía en Estados Unidos quebró, se acabó. Y nosotros recibimos una llamada del finlandés, en que nos dijo que tenía un problema serio porque tenía muchas máquinas instaladas en Finlandia. Muchas eran 12 o 14. Sí, que eran pero que estaban molestando, claro. y que él no sabía quién le podía ayudar y que él se acordaba que nosotros habíamos la máquina. Entonces yo me fui para Finlandia a ver qué podíamos hacer. Y efectivamente las máquinas todas tenían problemas, pero ninguna tenía problemas de hardware, todas tenían problemitas puntuales de software. Que se les soltó esto por acá, que cositas que no se dan. Entonces arreglamos el problema y nos contrataron para que les ayudáramos a construir un sistema para manufactura de muebles de madera, para controlar MRP2, que estaba de moda en esa época. El tipo tenía sus diseños, sus cosas, y le ayudamos a construir eso. Él contrató un par de personas de Taiwán, que fueron los que hicieron el trabajo fuerte, pero nosotros les explicamos cómo funcionaban las máquinas y las cosas. Bueno, eso quedó así, y a raíz de eso fue que comenzamos a movernos internacionalmente. Claro. Unos meses después nos llamó este señor y nos dijo que tenía un cliente, que era una fábrica de textiles ubicada en Tampere. La ciudad que Tampere, la ciudad y que ellos querían montar un sistema para textiles que si nosotros lo hacíamos. Ya fue un desarrollo formal. Ya querían que fuera un desarrollo formal. Entonces nos dijeron, queremos... yo le dije, pero nosotros no hacemos nada de textiles. Nos dijeron, no importa, hacemos una reunión y le explicamos cómo funcionan esos textiles. Y lo vamos a montar en una máquina que se llama un Silver Lake. Listo, perfecto. Una máquina, finalmente. Mucho gusto. Una máquina, finalmente. Entonces hicimos una reunión de 2 semanas en Curazao, donde nos explicaron cómo funcionaba el tema de los textiles. Y hicimos el contrato. Y nos fuimos a Finlandia. Entonces yo me fui con un muchacho de la oficina y nos fuimos a donde este señor tenía su sede, que era en Oulainen. Oulainen es una ciudad norte en Finlandia. Más frío, mejor dicho. Más frío, sí. Y allá nos dieron una oficina, nos dieron un apartamentico y al lado del apartamentico una oficina donde había 2 pantallas conectadas al Silver Lake. ¿De manera remota? Remota, sí. En esa época sería SNA o By5, ¿qué? Unos protocolos que no son los de hoy en día, efectivamente. Y resulta que el Silver Lake era una S400. Entonces nos entregaron unos manuales en inglés y una S400 que funcionaba en finlandés. Claro, ya. Y comenzamos a trabajar en eso. Nos demoramos unas 2 semanas en lograr que pusieran la pantalla. No entendíamos cómo funcionaba esa cosa. Claro. Pero finalmente, bueno, ahí fue cuando comenzamos a movernos en el exterior. Entonces aprendimos muy bien cómo funcionaba esa máquina.
Después salió el lazo con tres oficialmente. Y esa fue nuestra primera experiencia en... Y esa, digamos, en el esa exterior. vivencia, vale la pena comentarlo, el idioma, el lenguaje. Entre otras cosas, Finlandia es el país de Linus Torvald, Sí. el autor del kernel de Linux, ¿no? Sí, correcto. Pero el idioma, el ambiente, el frío, todo eso, la alimentación, fueron cosas que le tuvieron que aprender a manejar, me imagino, porque Sí. debe haber muchas diferencias. Sí, entonces después en el proceso, ya cuando estábamos más adelante en ese mismo proceso, mandamos 2 o 3 personas de acá a trabajar. Que fueron colombianos. Sí, fueron colombianos, estuvieron viviendo ya mucho tiempo. Yo iba con alguna frecuencia a Finlandia y la maleta llevaba panela, frijoles enlatados, Sí. ese tipo de cosas, Claro. que era lo que realmente les estaba comenzando a hacer falta. Claro, sí. ¿Sí? A ellos. A claro, ellos, sí. obvio. Sí, entonces, sí. pero hablaba muy poquito inglés, cero finlandés, claro, eso Sí, es un idioma un que idioma muy difícil. complejo, muy difícil de entender. Pero se fueron adecuando y realmente funcionó muy bien, se montó el sistema y lo entregamos y lo usaron. ¿Eso unos fue años. año qué aproximadamente? Yo creo que eso fue Por allá en el 80 por 81 tal vez. Ya estábamos Sí. en el mundo de los microcomputadores. Sí. Ya en el 81 salió el PC. Pero nosotros estamos IBM. trabajando sobre los minis de IBM, Los los minis- AC400. Sí, Ahí comenzamos a AC400, trabajar con entiendo. esa- Exacto. Pero comienza una revolución en redes y Exacto. en esto. Sí. Bueno, por esa misma época comenzamos a trabajar con el tema de seguros, realmente de reaseguros. Sí. Yo tenía un socio en esa época que era Javier Navarro, que era una persona de seguros, venía del mundo de seguros. Entonces comenzamos a montar un software para seguros, para reaseguros. Y nuestro primer cliente fue Seguros Bolívar. Sí, Ellos, grande. después Seguros Colmena, tuvimos varios clientes en el tema de reaseguros. Pero en ese proceso, una reaseguradora que estuvo trabajando con nosotros nos sugirió que porque bajo ese esquema que habíamos montado el sistema de reaseguros, no montábamos un sistema de seguros. Sí. Y ahí comenzamos a trabajar en el tema de seguros. Entonces, en una medio... nos volvimos partners de IBM porque conocíamos el AC400 Sí, y claro. tuvimos nuestros primeros 3 clientes de seguros, uno en Colombia y 2 en Perú. Claro. Viene la internacionalización. Entonces ahí obviamente, comenzamos a trabajar ya. que en es la donde parte de nace seguros. Osiris. Es donde nace Osiris, Osiris. exacto. Y digamos, aunque hemos tenido una experiencia en Finlandia trabajando fuera y digamos que no nos pareció nada extraordinario fuera de los viajes y la cosa, como nos metimos al mundo de seguros y nos fuimos especializando muchísimo en eso, aunque teníamos otros productos, pero nos especializamos mucho en el mundo de seguros, el mercado de seguros en Colombia pues eran pocas compañías, entonces comenzamos a tener que buscar clientes afuera. Y apoyados por la reaseguradora, por la Munchener, que nos comenzó a contactar con clientes en México, con clientes en otros países, comenzamos a movernos afuera. Y realmente terminamos en un momento con 8 o 10 clientes fuera de Colombia y Claro. 1 o 2 en Colombia. Claro. ¿Sí? Fuera de Colombia. Entonces se nos volvió el mercado natural, era estar afuera. Claro, ¿Sí? ya era natural. Exacto. Pero lo interesante, una de las cosas más interesantes y complicadas es que para nosotros vender un sistema fuera era muchísimo más fácil que venderlo en Colombia. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, si yo iba a México, y cuando fuimos a México la primera vez, con apoyo ProExport, ProExport nos contactó con la embajada nos consiguió 8 reuniones con 8 presidentes de compañías de seguros y en una semana que estuvimos con ellos sacamos 2 negocios. Los negocios. Sin Claro, problema. no, pues, Eso en Colombia nos hubiera tomado 6 meses. No, o más, claro. Haciendo antesalas y por eso muy complicados. Entonces Claro. realmente vender afuera nos resultó muchísimo más fácil. Después venimos en Costa Rica, después venimos en El Salvador. Sí. Después hicimos un convenio con Unisys. Unisys siguió vendiendo. Unisys vendió en Claro. Uruguay, vendieron en Chile, vendieron en Bolivia estuviste en esa época. en Bolivia también. Claro. ¿Sí? Entonces realmente fue... digamos, Alguna vez tú me decías, en el extranjero somos mejor atendidos, más eficientemente, porque seguramente se cobra por horas, o algo pasa que no pasa acá, donde la tertulia envuelve en un momento dado una negociación y las cosas se demoran. Sí, digamos, yo creo que para los extranjeros en cualquier país se vuelve relativamente más fácil. Primero, toda la gente sabe que uno no está allá permanentemente. Claro, Entonces, sí. es como, este señor vino, atendámoslo. Sí, claro, viene de otro Eh, país. Digamos, yo tuve una experiencia en Bolivia que fue así. Nosotros tuvimos un stand en uno de estos congresos de seguros en Cartagena, se llama FIDES. Sí. Allá fui con IBM y éramos varios proveedores de software de seguros. Y una de las personas que llegó fue un boliviano.
Y hablé con él y tuvimos una conversación. Después, a los pocos meses, el tipo vino a Bogotá y yo lo llamé y me atendió muy amablemente. Me dijo que sí, que le interesaba el sistema. Entonces, yo me fui para Bolivia, sin cita y sin nada. Sí. Y cuando llegué allá, pregunté por él y él salió y me dijo, pero usted no me pidió una cita. Le dije, no, es que yo vine acá a Bolivia. Entonces me atendió, Claro. me contactó su gente de sistemas y estuve un par de días y ese par de días cerramos el negocio. Claro. ¿Sí? Una cosa... Eso debió ser, eso es más reciente, Bolivia, ¿no? Eso es como Bolivia fue, eso también fue en hace 400. ¿Y en qué época? Eso debió ser en el, yo diría que comienzos de los 90, sí. A comienzos de los 90, sí. Sí. Ahora, hablemos un poquito en ese recorrido del área técnica. Tú fuiste un promotor en Colombia de Forte, Sí. que fue un lenguaje que andabas encantado por su característica de un lenguaje orientado a programación de objetos, Sí. clarísimo en su programación, estructurado de una manera importante. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque era un lenguaje, sé que trabajabas antes en COBOL, ¿no? Porque todos Sí. trabajamos alguna vez en COBOL, Sí. pero Forte fue un área muy importante para Osiris. Sí, nosotros comenzamos a trabajar en COBOL porque cuando comenzamos a trabajar con el AC400 y con las máquinas, con los mainframes, los 43, 41 y esa serie de máquina 43, tenemos la opción de trabajar en COBOL Sí, o en el caso ¿verdad? 400 en RPG, Sí, que era no mejor estábamos dispuestos a aprender Sí, esa no, cosa. No, mejor no. Y en el mainframe era PL1 PL1, sí. o COBOL. O COBOL, sí. Entonces resolvimos que COBOL. Sí. Entre otras cosas, porque Entonces, era realmente fácil conseguir programadores de COBOL, sí. No, pero era el lenguaje. era el lenguaje que estaba... Sí, Common Business Oriented Language, sí, señor. que fue hecho para que los gerentes pudieran leer código y se suponía que iban a entender los programas, Sí. cosa que nunca sucedió. Sí. Entre otras cosas, perdona, de las mujeres líderes en informática estaba Grace Hopper, que fue la que inventó Aquí COBOL, inventó COBOL, claro. que es una de las pocas mujeres años 60 ilustres, digamos, en el tema de la ingeniería de software a través del COBOL. Y ella era militar, contraalmirante de Fuerzas Armadas y todo eso. Pero el COBOL fue el lenguaje de los 70s Sí, claro. y de los 60s, yo diría. Todavía grandes compañías hoy en día usan COBOL. Claro, yo gobierno de Estados Unidos. Claro. Es un gran usuario de COBOL. Claro. Yo hace relativamente poco, hace unos 4 o 5 años, estuve reunido con la gente de Micro Focus COBOL, Sí. que Que siendo sigue. una compañía poderosa porque todavía hay mucho COBOL por ahí. Hay mucho COBOL. Sí. En la estadística de tiob.com que muestra esa estadística, mientras el C plano, sigue liderando como en el 16%, y tiene la lista pues de muchos lenguajes, el COBOL está por allá como en el 0,3%. Sí. ¿Sí? Pero lo que se sabe es que lo usan grandes compañías, Sí. ¿no? Todavía, porque cambiar el lenguaje no es fácil. No es fácil. Entonces estabas COBOL, PL1, que era una opción que algunos Exacto. tomaron, otros no, Sí. y luego aparece la unión con el otro. Aparece Forte. Nosotros, con el sistema de estos Osiris, que lo hemos hecho para hace 400, sacamos después una versión para correr en redes, digamos, que era básicamente un sistema cliente-servidor. Sí, Corríamos en el cliente redes locales. y teníamos un servidor, digamos, que básicamente era un administrador de Oracle, era lo que hacía. Sí. Y nos conectábamos y, digamos, no era realmente, era puro cliente-servidor. Y después conocimos Forte. No me acuerdo por qué conocimos Forte, pero bueno. Y nos convencieron. Nos comenzamos a trabajar en Forte, comenzamos a tratar de migrar el sistema como era Forte, hasta que nos dimos cuenta que eran dos planetas completamente independientes. Claro, diferentes. Y hicimos un diseño completamente nuevo para Forte. Montamos un sistema en Forte, que digamos, ese fue el sistema que más éxito tuvo de los que montamos en esa época en seguros. Sí. Por esa misma época nosotros teníamos nuestro sistema textil, teníamos un sistema para retailers, teníamos 4 o 5 sistemas, y por export nos contrató un asesor de esos, trajeron un asesor de Holanda que se llamaba el doctor Karel Van Houten. Ajá. Y él se sentó conmigo en una mesa y me dijo, mire, usted tiene 5 líneas de negocio. Y me comenzó a decir por qué ninguna funcionaba excepto la de seguros. Ya, seguro, sí. Entonces tenemos un sistema para administración de información comercial bancaria. Digo, ahí la competencia es mortal, es furibunda. El sistema de textiles, me dijo, usted ahí le toca pelear con SAP, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. No, dificilísimo. El de retail, nos fue sacando de todos los mercados y nos dijo, realmente el único sitio donde usted tiene potencial interesante es en seguros. Seguros, claro. Entonces, además es un tema complejo, muy complejo. Entonces le dijimos yo le dije al señor Van Houten, bueno, entonces
¿cómo nos sugiere que vendamos esos otros productos? Dijo, no, bótelos, regálelos, Sí, porque no puede gastar su tiempo en eso. claro. Entonces yo le hice Muy caso práctico, claro. y nos deshicimos de todo Claro. y nos quedamos únicamente en Y seguros. decidieron quedarse en seguros. Y realmente fue una ¿Por buena qué decisión. Osiris, el nombre tan egipcio? y Osiris todo? ¿O es una sigla? O es una sigla. simplemente es una sigla, ¿sí? Online System for Insurance and Reinsurance Services. Bueno, pero el creativo, ¿quién fue? Porque eso fue Eso fue accidental, yo creo. accidental, sí. Sí. Y muy especial, porque es un nombre pues, egipcio, tiene... Fue accidental, sí. Claro. Me acuerdo que los íconos y todos eran Sí, egipcios. era un ojo. Sí, sí, sí. sí. Pues de ahí nació el nombre. De ahí nació el nombre. Y te especializas entonces, como lo sabemos, Nos especializamos en seguros. en seguros y definitivamente. reaseguros. Sí. Sí. Ese fue, y ahí nos quedamos. Ahí Seguimos se en el quedaron. tema de seguros Sí. y reaseguros. Que entra después Unisys, la multinacional, a trabajar contigo Claro. y vienen unos temas importantes de negociaciones con ellos. Exacto. Entonces desarrollamos el sistema en Forte, que comenzamos a venderlo y ya comenzó la negociación con Unisys. Entonces con Unisys finalmente hicimos un acuerdo en que ellos vendían el sistema en Colombia, México y Chile tal vez. Y fue un acuerdo inicial, siguió funcionando y en un momento dado Unisys hizo un contacto en Europa con ING. Y nos dijeron, queremos ver si a ING le gusta el sistema. Sí. Yo fui con ellos, hicimos unas presentaciones en Holanda, 2 o 3, y dijeron que les interesaba el sistema. Entonces la negociación con Unisys ya dejó de ser para 3 países de América Latina y se volvió una cosa más global. Sí. Entonces hicimos un acuerdo con Unisys y Unisys comenzó a vender el sistema en todo el mundo, pero en ese momento enfocado a ING. La negociación con ING salió adelante. ING resolvió que sí quería el sistema, pero no lo quería en Forte. Forte en ese momento estaba comenzando A patinar un poco. a patinar un poco, no porque No por Forte él, sino como por- tal, sino porque Forte la compró Sun. Sí. Y Forte Sun la compró Sun. Sun Microsystems. Ok, sí. ¿Sí? Y comenzaron a A ver, un notarse... momentico, Son compró a Forte, Sí, fue así, ¿no? fue así, Ok, lo incluyó Son dentro de su plataforma al lado de Java. al lado ya, Ok. sí. Pero se comenzó a notar que Sun no estaba apoyando mucho Forte. Entonces ING dijo, a mí me interesa el sistema, pero en Java. Me interesa. Entonces realmente ellos lo que compraron fue el diseño. El diseño, ya, sí, Entonces, sí, Unisys montó un equipo de gente en Inglaterra sí. y yo trabajé con ellos, trabajamos un par de años y se construyó un sistema, el mismo sistema, pero en Java. Fue básicamente, digamos, se utilizó el mismo concepto, el mismo diseño básico y lo construyeron en Java y es lo que usa ING. Nosotros hicimos un acuerdo de exclusividad con Unisys y Unisys después de unos 3 años se retiró del mercado de seguros. Básicamente ellos Sí. cambiaron su estrategia, se quedaron siguieron trabajando con ING, pero los demás clientes básicamente se retiraron del mercado de seguros. Sí, sí. Y nosotros decidimos hacer un sistema nuevo. Básicamente lo que queríamos era convertir Osiris de Java, de Forte a Java. A Java, sí. Y eso fue la primera idea. Ahora, en todo ese proceso con Unisys hicimos un montón de presentaciones en Asia, ahí comencé yo a viajar. En Entonces, Asia, estuvimos en Corea, Bueno, ahí estuvimos va, en, claro. en Taiwán, Ajá. estuvimos en China, ¿sí? O sea, de cierta manera, la conexión con un sistema, con un área, digamos, universal y multinacional, que son los seguros, dan como el pasaporte, digamos, para viajar un poco más por el mundo. Un poco más por el O mundo. sea, sí, lo correcto. no local de la aplicación, porque los seguros es un tema Bastante universal, bastante se universal. comportan igual en todas partes. sí, Sí. que antes de seguir sobre eso, ¿cuánto costaba una licencia de Osiris? Por ahí $300,000. $300,000, Sí. el costo de una licencia. Sí, Y puede llegar al $1.000.000 en algunos casos. sí, claro. Sí, 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 sí. Exactamente, porque ahora Sí. te voy a hacer una pregunta desde la organizacional, pero sigamos. Entonces, Unisys comenzó a usar Osiris, pero era de ustedes, era Era- de tu empresa. Sí, pero después ellos compraron los derechos de Osiris. Ya, ¿Sí? Para hacer la negociación con ING, tocó hacerlo así porque ING no estaba dispuesta a negociar con nosotros. sí. O sea, comprar un software que era fuera de una compañía de 3 personas en Colombia. Sí, Entonces, sí. estaba fuera de, Sí. no había ninguna posibilidad. Entonces tenía que ser con Unisys. Con Unisys, sí, Entonces, así fue como se hizo la negociación con ellos. con ellos. Bueno, y ahí el tema organizacional que yo quiero decir, o sea, tú eres autor entonces, obviamente después comienzas a tener equipo de trabajo,
de un software cuya licencia es $300.000, $400.000, con un tema internacional, y te organizas de tal manera que los ingenieros están en unas partes del mundo, otros están acá en Bogotá. Tú eres un programador, digamos, fundamentalmente, que ahora hablamos de esa esencia del programador, pero no es la compañía donde llegamos a encontrar unas oficinas con 100 ingenieros, sino a Guillermo Turk en su búnker, aquí en su casa, con sus servidores, conectado con el mundo, etcétera. ¿Cómo es esa organización de una empresa como la tuya? Que es sui generis en cierto sentido. Sí, o sea, inicialmente sí tuvimos una oficina aquí en Bogotá donde teníamos tenía yo ingenieros. La ingenieros, exacto. todo, claro. Pero esos ingenieros siempre estaban volando en una parte. Estaban en México, estaban en Uruguay, estaban en Chile, siempre estaban rodando por todas partes. Y el reto más grande en ese momento era mantener una sola versión del software. Aunque teníamos un tipo en México, el otro estaba en Uruguay, el otro estaba en Chile, el otro estaba... ¿sí? Entonces nos tocó comenzar a encontrar una forma de mantener una versión única del software y realmente nos funcionó. De Osiris llegamos a tener clientes en tal vez 8 o 9 países con una sola versión. ¿Sí? Un éxito, claro. Sí. Ahora, eso tiene una raíz que viene mucho más atrás. Sí. Cuando hicimos el proyecto de la textilera en Finlandia, sí. una de las condiciones de los señores es ese software tiene que trabajar en cualquier idioma. Claro. Porque nosotros tenemos vendedores en toda Europa. Claro. Y necesitamos que cada uno vea el software en un idioma distinto. Claro. Entonces nos tocó crear un mecanismo para que se pudiera traducir el software. Con un clic que dabas con el otro idioma, me imagino. Pero trabajando sobre un servidor con los mismos datos. Sí, exactamente. ¿sí? Y que los datos fueran también multilingüe. Sí, entonces, claro. eso cuando comenzamos a trabajar los sistemas de seguros, dijimos, vamos a hacerlo así también, que todo sea multilingüe. Claro, sí. ¿Sí? Y que se trabajen distintas monedas y todas las cosas. Las monedas, ese era otro tema. También, claro, en esa época el euro no existía, entonces todo eran monedas distintas y todos necesitaban estos señores en Finlandia que trabajara así. Entonces, para mencionarlo, digamos, como consejo a los desarrolladores de software, el nivel de parametrización del sistema tiene que ser casi universal. Tiene que ser universal. Casi desde todo punto de vista, digamos, ¿no? Sí. Es la única manera de lograr una versión única. O sea, lo que nosotros decimos, y cuando hablamos de gente, lo que nosotros creo que logramos con el sistema de seguros fue una abstracción del negocio y decir, esto es seguros. Sí. Y cuando uno lo instala hay que ponerle dos cosas adicionales. Una es las políticas del cliente y las otras son las normas de la ley. De la ley, que puede ser distinta. De la ley. Entonces, los impuestos aquí funcionan de una forma, allá funcionan de otra forma. Claro. Aquí en Colombia hay distintas cosas que se pueden hacer que en México son prohibidas, en México se pueden hacer unas cosas que son prohibidas, no porque sean ilegales, sino porque la ley funciona distinta. Entonces, todo ese marco legal y todo el marco de políticas de la compañía, si uno no lo tiene, digamos, configurable, sí, configurable es está imposible. Muerto. Está muerto porque entonces termina teniendo 6 o 7, 8 o 9 versiones del mismo y el software. Costo para mantenerlos es imposible. O sea, si uno encuentra un error y tiene que arreglar ese error en 10 sitios, o si uno saca una nueva funcionalidad y tiene que ponerla en 10 sitios, el costo es Ese es un consejo muy importante para quien desarrolle software hoy en día. Inclusive la ley era parametrizada. Si cambia la ley en Ecuador, exacto. Bueno, cambia el módulo correspondiente a la ley ecuatoriana. O se cambian los parámetros. Claro, sí. Bueno, ese es un aspecto de ingeniería de software importante mencionarlo. Y una de las cosas ahí importantes también es muchos de los softwares que uno ve que hay en el mercado, digamos, paquetes de este estilo, son softwares que nacieron de una compañía y se fueron modificando para tratar de hacerlos universales. Eso no funciona. Claro, sí. Eso no funciona. Sí, o sea, yo creo que si uno mira un sistema como los ERPs de SAP, eso no se hicieron para ninguna compañía. Se diseñaron genéricos. Son genéricos. Exacto, se diseñaron genéricos y por eso funcionan. Claro. Si uno toma un software que se hizo por una compañía y trata de pasarlo a la otra, terminas con un remiendo. Y si ya lo tienen 5 compañías, terminas con 5 remiendos, eso no funciona. Entonces uno tiene que, en un momento dado, tomar la decisión de decir borrón y cuenta nueva, que fue lo que nos tocó hacer a nosotros cuando pasamos a Fortes. Borrón y cuenta nueva. Tratemos de abstraer lo que es el negocio, y eso es la caja, digamos, es el core de la cosa. ¿Sí? Y lo demás tiene que poderse configurar encima. ¿Sí? Ahora, eventualmente, claro, hay que hacer modificaciones, hay que, en la medida en que van saliendo cosas nuevas, ponerlas. Nos pasa mucho, por ejemplo, que yo no sé cuántas veces he presentado software yo a compañías de seguros,
pero estoy seguro que no ha habido ninguna presentación Que fuera igual, ¿no? en que no haya una persona que pregunte una cosa que nunca había oído. Siempre aparece. Siempre aparece una cosa nueva. Y yo tengo la costumbre de que de esas cosas las anoto, ¿sí? Claro. Y se las voy metiendo al software. Sí. Ese sí, sí me preguntó que el sistema hacía tal cosa. sí. ¿Sí? Y ya con eso Comienzo a suficiente desarrollar, para que se y eso lo contemple. metemos y se lo volvemos genérico. Y entonces el software nuestro lo que tiene es una cantidad de switches Claro. que prendemos y apagamos cosas. Sí, sí, ¿Sí? sí, muy bien. ¿Sí? Y nos cuidamos mucho, por ejemplo, de cosas que no pueden convivir. Entonces, digamos, hay una norma que si tú la aplicas, esta norma, esta otra no, esta es incompatible, no se puede aplicar Sí, la sí, misma. sí, Entonces, claro. son Hay que switches. apagar y hay que prender. Entonces tenemos switches de Claro. que si se apaga esto, el otro se prende solo, si se apaga Automáticamente. este, se prende solo. Y eso ¿sí? es parametrización. Y todo eso es configuración. Hay un tema ahí, Guillermo, el usuario final usa el software y Usuario todos usa en el su software. celular ponen el dedito en el botón, ¿de acuerdo? Pero en general no se conoce lo que hay adentro, ¿sí? Sí. Para establecer una relación, no sé si esta pregunta tenga la respuesta, ¿cuántas líneas de código puede tener Osiris? Pues, curiosamente, Osiris ya no existe, ahorita tenemos lo que se llama Faros. Ah, Faros, Pero, bueno, la nueva versión, Pero, ok. no sé, pero con el tiempo ha ido disminuyendo. ¿Por la orientación a objetos o Por orientación a objetos, la porque cada vez rutina, reutilizamos más cosas. más la reutilización de código? Exacto. En la medida en que salen nuevas versiones de Java, por ejemplo, uno encuentra que lo que tenía antes en 20 líneas se puede hacer en 2. Dos. Ah, ¿Sí? ok. Sí, eso Entonces es se ha ido, reduce. reduciendo. ¿sí? Pero perfectamente uno puede tener un software de esto con 100.000 líneas de código. No, mucho más. O más. Ahí voy. Mucho más. Mucho más. Esa es la medida que no se conoce. El Yo usuario, pensaría que Faros tiene más de medio millón de líneas. de 500.000 de líneas. Sí. Yo tengo un software mío, yo trabajo en generación automática de código, tú sabes, tengo 30.000 líneas y es un desarrollo casi personal. Sí. Lo que no conocen las personas es que con una coma que le quites no funciona. No funciona. Entonces, Víctor Toro, que es un gran amigo, dice que yo al edificio le puedo quitar 10 ladrillos o 100 y no pasa nada. Pero a las millón de líneas le quitas un punto y no murió. funciona. Sí, ¿sí? es cierto. Ese es un tema Sí. muy complejo. Me parece una idea de Faros. Cuando nosotros decidimos pasarnos a Java, porque Forte comenzó a morir. Sí, o sí, sea, Sam McAdoo anunció que Forte moría. Entonces resolvimos pasarnos a Java, hacer un desarrollo en Java, que inicialmente cuando se era convertir. Pero decimos no convertir, entonces comenzamos a hacer un diseño nuevo. Pero cuando comenzamos a ver el trabajo que se requería para desarrollar eso, nos dimos cuenta que no había ninguna posibilidad que lo hiciéramos. Entonces Claro. yo volví a China, Sí, a donde ahí los va. chinos se ha conocido. Sí, sí. Y logré un acuerdo con ellos, en que ellos ponían los programadores y nosotros poníamos los diseños. Sí. Hicimos un presupuesto, que calculamos, dijimos 2 años, en 2 años lo hacemos. Sí. Eso obviamente no funcionó. Como Nos siempre. duramos Bastante. 5 años largos. 5 años, sí. Hemos calculado 30 personas, tuvimos 100 ingenieros durante 5 años en No, China es un trabajando en costo eso. enorme. Ahora, el primer año lo perdimos, Sí. nos tocó al año borrón y cuenta nueva, por varias razones. Una, nos costó mucho trabajo entender cómo pensaban ¿Cómo pensaban los ellos? programadores chinos. Claro. Fue muy difícil romper el esquema de jerarquías que ellos tienen, Sí, que para nosotros no funcionaba. no, claro. Por ejemplo, para mí era muy difícil que yo llegaba a una reunión, ¿sí? Y hablábamos de unos temas con los líderes del proyecto y después llegaba yo al mes a la reunión otra vez allá y habían hecho un montón de cosas. Y yo pensaba, ¿pero por qué la hicieron? Entonces, pues usted dijo en la reunión, dije, pues yo estaba hablando, yo no estaba diciendo que la hicieran. ¿sí? Ese era un problema. claro. Otro problema, esto está mal, si sabemos que está mal. ¿Por qué lo hicieron así? Pues usted dijo que lo hiciéramos así. No, Claro. pero está mal. Claro. Ah, pues usted dijo que lo hiciéramos así. Sí. Entonces, sí. ese tipo de cosas, Difícil. después de un año, nos tocó parar, Sí. romper y volver a comenzar y convencer a estas personas que si encontraban una forma mejor de hacerlo, lo hicieran así, que si encontraban un error, no lo arreglaran, que si tenían una pregunta, Sí. ¿sí? Sí. O sea, como romper ese esquema de que me da miedo, digamos, Dejar la libertad, digamos. O no, digamos, cuestionar Cuestionar. a la persona que está por Sí, encima. Sí. Decían, no, es que así no funcionan las cosas. Sí, claro. Eso fue una cosa muy complicada. Y la segunda cosa muy complicada ya es que muchas de las personas que trabajaban en este proyecto las habían
traído de compañías de seguros en China. Y para ellos el mundo de seguros era cómo funcionaba China. Claro, Entonces yo les decía, claro. esto hay que hacerlo así. Ah, no, eso no es así, eso No, 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 funciona no, así. no. Sí funciona así, así no funciona en China. No Claro. funciona en China, pero sí, así es. Claro. Entonces, digamos, hubo mucho tiempo que se perdió Sí, tratando de entender cómo funcionaban y tratando Sí. de romper ese esquema. sí, sí, sí. Pero después funcionó muy bien y realmente eran unos programadores perfectamente asombrosos. O sea, lo que hicieron, Sí, siguen sí, siendo ellos y los indios. son una gente sumamente La disciplinada. maratón de programación que sabes que el país participa, que es mundial, son 4.000 universidades. Colombia siempre va, llegan 100 universidades a Rusia, ahorita están llegando a Rusia cuando es ya la maratón final. Los países, Colombia va siempre, es importante, pero los países ganadores son los países como Rusia, como la India, ¿no? Y se dice que es un poco por la educación en la lógica y la matemática, digamos. Ujú. Tienen que ser muy fuertes en eso. Sí, los son muy chinos. fuertes, son muy fuertes, son muy, muy Ahora, fuertes. sí es difícil este tema de un lenguaje, una interacción entre usuario y programador y llegar al producto que ambos quieren en español y en el idioma y en la idiosincrasia propia. Trabajar con otro país tiene que tener unas complejidades como lo que están Sí. mencionando. Es complicado, pero es muy divertido. Bueno, eso ya Es es muy otra, interesante. claro, tiene que ser Mira, por interesante. ejemplo, una de las personas, yo tengo un programador que trabaja hace muchos años, se llama Ciro Umaña, él ha trabajado conmigo en muchos países y él fue parte muy importante de este grupo en China. Él no habla inglés, digamos, lo puede leer y lo puede escribir más o menos, Sí, y estos chinos hablan un inglés bastante básico, digamos, con los que estamos trabajando, sí, pero este señor estuvo trabajando con ellos casi todo el tiempo allá sí, y se entendía perfectamente. se entendía. Entonces, eran unas pocas palabras en inglés y Sí. en papel y se comunicaban sin ningún problema. Sí. Sin ningún problema. Muy curioso, digamos. Sí, sin ningún problema. Interesante averiguar realmente el nivel de comunicación que se puede lograr, ¿no? Sí, pero eso sí, En, realmente. en este proceso, Guillermo, como también, digamos, de cierta manera, esta charla es educativa en el sentido de los estudiantes, de las universidades de esto, ¿qué tanto ayuda el gobierno colombiano? Prodesport, los dos estuvimos en una misión en Chile, ¿te acuerdas? Sí, claro, me acuerdo Con muchísimo. Prodesport, Sí. ¿no? Cuando yo estaba en el mundo de la compucilina y los antivirus y que tú Sí, estabas y correcto. que nos encontramos allá. Pero la pregunta es, ¿estas entidades del Estado ayudan a la gente a lograr negociación? Cuando nosotros comenzamos a trabajar en el exterior, Proesport nos ayudó muchísimo. Realmente fue muchísimo nos ayudó. Te habría la misión para viajar a un país. Había la misión para viajar a un país. Yo hace rato no trabajo con Prosport, no volví a trabajar, pero con eso nos ayudaron muchísimo. Pasaban cosas que a ratos eran complicadas. Por ejemplo, cuando ellos armaron una misión a México, ¿sí? Y éramos como 10 compañías. Cuando Prosport dijo que ellos pagaban únicamente los pasajes, se retiran 8, quedamos 2. Sí. Entonces la misión como misión fracasó, Sí. pero Prosport nos dijo, sin embargo, nos vamos a apoyar. O sea, les pagamos los pasajes, nos pagaban los taxis, bueno, todo lo que era movimiento. No les vamos a pagar los hoteles y la comida, que me parece que era perfectamente razonable. Claro, sí. Pero Prosport sí le consiguieron los contactos. Entonces, lo que decían, nos contactaron con el embajador nos consiguió las citas y cosas de ese estilo. Sí, sí. Yo fui a varios sitios con Prosport y siempre nos apoyaron muchísimo. También fuimos varias veces a Cebit con Prosport. Ajá, ¿Sí? Alemania. A Alemania. Y eso era un proyecto combinado entre Prosport y una cosa que se llama CBI, que es una cosa en Holanda. Sí, en Holanda. Entonces, realmente a nosotros sí nos ayudó muchísimo, Prosport nos apoyó muchísimo. Digamos, no dándonos plata, Sí. que ese es un apoyo que no sirve para nada. Abriendo como las puertas, los contactos. Abriendo los me imagino. contactos, o sea, haciendo Bueno. que si uno va a estar una semana en un país, tenga 10 citas y no 2, No, sí, ¿sí? claro, Que se claro. justifique el viaje. Bueno, eso Ese tipo de apoyo que es el apoyo que es importante. O sea, es que bueno. digamos, en ese aspecto el apoyo económico no es tan importante. Claro que no sobra. Sí, Digamos, que le paguen uno el pasaje le ayuda muchísimo. sí, Sí. pero no es el elemento fundamental. Pero no es digamos, elemento, sí. digamos, sí, no es que, Claro. digamos, no creo que si a uno le donen cosas le sirva para mucho. Para muchos, sí. Sí. Bueno, buen mensaje, es decir, hay que usar Prosport, Sí, hay claro, que pues. darle con buenos ojos la ayuda que da. Es Tienes muy una herramienta, importante, sí, claro, tiene un apoyo muy buenísimo. importante saberlo eso, Sí, ¿no? sí. Ahora, tengo una pregunta dentro de todas tus aventuras en desarrollo. En general, en el comercio uno vende neveras, radios, automóviles, pero a ti te dio por desarrollar con Jorge Philips
una empresa para desarrollar objetos Sí, de software, ¿cierto? sí, comenzamos con eso. Y tuviste una trayectoria en crear una comercialización de objetos. Era una Es cuestión de decir, componentes, se de llamaba. componentes, o Sí. sea, de programas prehechos, para hablarlo en un lenguaje normal, ¿sí? Que pueden comprarse y ya el algoritmo está incluida y seguramente con una parametrización funciona. Ujú. Esa es una idea muy original, así no sé, de 5 años o 6, Unos 6 o 7 años, sí. 6 años. ¿Cómo fue esa, no digo la experiencia, es decir, por qué se les ocurrió esa idea? Eso les ocurrió, eso salió yo creo que de uno de los viajes a Cebit, ¿sí? Ujú. Donde uno veía que había montones de compañías que estaban vendiendo la misma versión digamos, distintas versiones de la misma cosa, ¿sí? O trataban de tener pedacitos que eran como que les faltaban, Conectables. conectables, exacto. De ahí salió eso. Ya. Comenzamos a trabajarlo, digamos, no nos funcionó porque no le pusimos mucho juicio, Sí, ¿sí? sí. Lamentablemente, pero yo creo que hubiera sido una cosa muy Bueno, interesante. claro. Y la Sí. idea es bueno dejarla porque, Sí, como claro. dice Heidegger, una cosa es iniciar y otra vez es comenzar. Y a veces uno comienza es algo que lleva 10 años pensándola, Sí, claro. ¿no? Y es una idea, digamos, por el momento muy interesante Sí, claro. y muy novedosa, ¿no? Pues tú miras ahorita, las teorías que hay de los teléfonos celulares nuevos van a ser así, ¿no? Componentes, tú compras la caja y Sí. compras las piezas y Sí. armas tu teléfono como quieras. Claro, sí. Es básicamente la misma idea, pero Sí. con componentes Sí, de software. componentes de software y no componentes electrónicos. Ahora, en este momento, digamos, para ir redondeando, ¿cómo es el estado de trabajo tuyo en este momento? Es decir, la organización, las empresas, los países, ¿cómo está la situación? Seguimos trabajando en temas seguros, digamos, Sí. ese es nuestro caballo de batalla. Tenemos un software que fue que cerramos en China, que se llama Faros, ese es Java puro. Ese sí, Java puro, ya no corté, pues Java puro. Ese es Java puro. Lo estamos vendiendo, tenemos una alianza en Italia, donde estamos trabajando con una compañía. Tenemos una alianza en España con otra compañía. Aquí tenemos una alianza con una compañía que es Soft Management. Y estamos vendiendo el software. Ahora, eso, hemos cambiado un poco el esquema. Ahora estamos no tanto vendiendo la licencia, estamos vendiendo el software como un servicio. Ah, ok, en la nube. En la nube. Perfecto. Exacto. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos un cliente en Inglaterra. Sí, ¿Sí? Sí. En Inglaterra tenemos un cliente que es una compañía, es un startup, sí. es un suscriptor de seguros. Esa es una compañía de 2 personas, Sí. un señor y una señora que se retiraron cada uno de una compañía de seguros, están casados y desarrollaron un producto de seguros, que es un seguro para vehículos de carga chiquitos que operan dentro de las ciudades. O sea, la camionetica que reparte flores, la camionetica del plomero. Sí, ¿sí? sí. Ellos necesitaban un software porque lo que ellos hacen es, tienen un reasegurador, tienen unos brokers, pero ellos no son compañías de seguros. Ellos son los dueños del producto y lo quieren administrar. Claro, ya. ¿Sí? Claro. Pero ellos no venden, tienen unos corredores, unos agentes que venden, Sí. tienen una compañía de seguros que está atrás, tienen un reasegurador que está atrás, y ellos están en la mitad. Y son los que administran el seguro y se encargan de sacar rentable y toda la cosa. Pero era una startup, entonces ellos no podían, dijeron, nos gusta el software y todo, pero nosotros no podemos comprar eso. Sí. No hay ninguna posibilidad. Entonces dijimos, bueno, hagamos una cosa. Nosotros les montamos el software, les montamos el producto, toda esa cosa, lo montamos en un servidor, en cualquier parte, Por parte del y ustedes lo mundo. usan. Claro, Y comenzamos eso hace un año, y nos ha ido bastante bien con... claro. Y ahora entonces estamos moviendo en ese Y sistema. ese nosotros son un grupo de ingenieros que trabajan contigo. Sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cuántas personas pueden estar en este momento? 6, 8. 8 personas. Sí. Y tú trabajas en tu casa. Yo trabajo en mi casa, todos trabajan desde la casa. Y ahí viene una pregunta en el teletrabajo. ¿Cómo te desprendes del trabajo? ¿No? Porque uno podría no parar. Sí, digamos, yo creo que ahí el tema es acostumbrarse a una disciplina. Llevo unos 12 o 13 años trabajando desde la casa. Sí. Y yo, por ejemplo, la primera condición que tengo yo es, yo nunca trabajo en pijama. Ah, sí, no. Yo me levanto, De me primeras. baño, me visto, Sí, desayuno y me siento a las 8 de la mañana a trabajar como si estuviera en la oficina. Lo único- Desayuno y toda la... o sea, cuestión. mi commuting es de un piso en vez de ser Sí, de sí. unas cuadras. Claro, sí, ¿Sí? Y me siento a trabajar, a la hora del almuerzo paro, sí. después del almuerzo arranco otra vez a las 2:30 o 3, lo que sea, y trabajo hasta las 6, ¿sí? Y cortas. paro.
Sí. corto. Ahora, eventualmente me toca trabajar fuera de horario, porque digamos, pues trabajamos con Asia. Entonces, si me toca hacer una Eso iba a presentación en preguntar, Asia, las horas son distintas. exacto, si me toca hacer una presentación en Asia, lo más probable es que arranque a las 10 de la noche cuando Sí. sean las 10 de la mañana ya. Sí, claro, ¿Sí? claro. No, Pero digamos, sí, pero son excepciones. excepciones, ¿Sí? sí. Que si estuviera trabajando en la oficina, me tocaría igual claro. irme para la oficina, hacer la presentación y Claro, volver. no, lo mismo. claro. Entonces, digamos, pero Es lograr digamos, una, no es la una, regla. una disciplina. Exacto. ¿no? Y tratar de aislarme de lo que está pasando en la casa. Sí. O sea, Sí, eso es muy importante. Claro. Una anécdota que quisiera oírte, ahora que está de moda hablar de la mujer, desde todo punto de vista, un manejo especial. En la India hay una experiencia que me contabas sobre la mujer y los seguros. Sí. Que me gustaría que me la contaras. Sí, en la India hemos estado trabajando con una compañía, realmente es una fundación, que se llama Micro Insurance Academy. Es una fundación cuyo propósito es enseñarle a las comunidades cómo manejar el tema de los seguros, o de ya sean seguros o seguros mutuales para protegerse entre ellos. Yo estuve allá en un viaje con ellos y fui a conocer una de esas comunidades. Y el concepto es muy interesante porque ellos le han enseñado a la comunidad cómo funciona el seguro. Entonces, estos son los seguros, básicamente son los seguros de salud, ¿sí? Pero que cubren no solamente, digamos, la ida al médico, sino también cubren la eventualidad de que la persona no pueda trabajar porque está enferma. Entonces, ellos lo que han armado son unas microaseguradoras que trabajan a nivel de la comunidad, ¿sí? Pues cada comunidad tiene un grupo y 10 comunidades están agrupadas en otro grupo y esos grupos en otros grupos, y eso va como una medio pirámide. Ellos han llegado, después de varios intentos, han llegado a la conclusión de que eso no funciona sino con mujeres. Con los hombres no funciona. Las mujeres tienen varias características muy interesantes. La primera es que son juiciosas, pagan la prima. O sea, es muy importante pagar el seguro, pagar la prima, ¿sí? Para el hombre eso es una cosa que si sobra la plata la pagamos. Sí. Para la mujer no, es una prioridad. Prioridad. Yo pago esa familia, prima. ¿Ah? La familia, digamos, hay un Exacto, concepto. es un concepto de la familia. De familia. Sí. La otra importantísima es si alguien se enferma, entonces hay que ir al médico, pagan al médico, y después el seguro les paga eso. Si se lo pagan al hombre, la probabilidad de que haga una fiesta es mucho más alta de que use esa plata para petróleo. Entonces, claro. se lo pagan a la mujer siempre. Sí. Y la otra cosa importante es que cuando llega un reclamo de estos seguros, como la plata la administra la misma comunidad, Claro, ¿sí? sí. La comunidad nombra una persona que participa en el comité de siniestros. Entonces, cada comunidad tiene una persona y las 10 comunidades juntas tienen entonces 10 personas. Cuando llega un siniestro de estos que hay que pagar, va a ese comité. Y ese comité es de ellas mismas, de esas mismas personas, deciden si pagan o no pagan. Sí. Porque ven que es trampa o lo que sea. Ese comité son mujeres. Todas son mujeres. O ancianos. Interesante. Sí, en la foto que les mostré hay, Claro, sí. creo, unas 8 mujeres y un anciano. Y un anciano. Es un señor de 90 y pico años. Claro. ¿Sí? Porque ellos no se van a dejar, Sí. ellos van a proteger su plata. Una disciplina. Claro. Tienen la disciplina. Claro. Entonces, eso no funciona con hombres. Claro. Muy interesante. Sí. Bueno, yo creo que para ir redondeando, Guillermo, normalmente las personas no son conscientes de lo que son, ¿sí? Sino que tal vez toca desde afuera tratar, por ejemplo, en esta entrevista, sacando esta información, encontrar lo que es la persona. Más de uno de los pioneros me ha dicho, pero ¿yo qué he hecho? ¿No? Y a uno de ellos le decía, pero has fundado una universidad, por ejemplo, ¿cierto? A veces no hay la conciencia porque uno vive la vida, la vive. ¿Tú has pensado de pronto escribir estas experiencias con un concepto educativo? Pues nunca se me ha ocurrido. ¿No te ha ocurrido? Nunca se me ha ocurrido. Porque es una situación, realmente tú has liderado, digamos, un proceso, una persona que logra internacionalizarse, y es un mensaje, estamos en la universidad, y es un mensaje importante para la gente joven, de que sí se puede salir, dado, volvemos a decir, de lo local que somos en Colombia, ¿no? Sí, pues fíjate que en ese tema de la salida, y cuando uno sale y se da cuenta que salir a México es Claro. como salir a Medellín, Claro. no es más Sí. difícil que eso. Claro, sí, Entonces el panorama cambia, claro. Cambia, ¿sí? O sea, Es un poco la circunstancia de la la vida circunstancia, también, exacto, sí, ¿no? sí, La correcto. circunstancia, sí. Alguno de nuestros amigos pioneros nos hablaba de eso. Sí. El azar cambia un poco el proceso. Sí, claro. Bueno, yo creo que eso ha sido, digamos, Guillermo, ¿no? Una charla informal muy agradable, muy importante
muy pedagógica, digamos, porque tenemos que sacarle ese provecho. Te agradecemos mucho el rato de esta Muchas conversación. gracias, Manuel. Y Siempre bueno, es un gusto. seguiremos encontrándonos para hablar de estos temas. Claro que sí, señor. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Muy amable.